es lineal, es como la que está aquí. Bien, entonces, el diodo tiene una tensión umbral, comienza a conducir cuando la tensión de batería supere los 0,7 voltios de la tensión umbral del diodo. Bueno, eso es en directa. Lo anotamos acá. Característica del diodo en directa. O sea que para un funcionamiento del diodo nosotros vamos a tener, si hay una determinada corriente por el diodo que esté circulando, vamos a tener acá una tensión en los extremos del diodo. Bien, y nosotros podemos aproximar, vean ustedes que ese punto que está ahí en la curva, lo que está en rojo es la curva característica del diodo cuando está conduciendo. Cuando conduces presenta una resistencia eléctrica que no es lineal. Pero miren, si yo tengo al diodo con el circuito que dibujé acá, este circuito que está acá, donde se encuentra la resistencia limitadora, va a establecerse una corriente, esa corriente va a estar fija porque es una batería de corriente continua, por lo tanto, al establecerse esta corriente me va a corresponder una tensión entre ánodo y cátodo, y si yo marco sobre este punto donde están las coordenadas de la corriente que circula por el diodo y la tensión entre ánodo y cátodo, y trazo en este punto de acá una recta tangente a ese punto, y trazo una recta tangente a este punto, voy a obtener, a ver si lo puedo dibujar. Bueno, vamos a suponer que ahí me queda tangente al punto, ahí yo puedo representar a esa recta, a esta recta que marqué, que tiene una pendiente, no se olviden que toda recta tiene su pendiente, y esta pendiente la puedo medir con este ángulo que está acá. Esa pendiente la puedo medir con ese ángulo. A ver, vamos a ver si puedo hacer un poco más grande el gráfico. Aquí se ve un poco mejor. Voy a borrar algo que no tiene, no tendría que estar. Acá sí voy a dibujar mejor. Esta sería la corriente que circula por el ánodo. Esta sería la tensión entre ánodo y cátodo. Y acá tendría una recta, esto es una recta tangente a la curva. ¿Está bien?
suele ocurrir esas cosas. Entonces, esa es una recta tangente a la curva en este punto. En este punto, donde yo marco la corriente por el diodo y la tensión entre ánodo y cátodo del diodo. Vean que hay un comportamiento distinto, pero estoy usando el mismo concepto. ¿Para qué? Para poder aplicar la ley de Ohm. Porque la ley de Ohm, esta ley de Ohm fue demostrada y formulada por Ohm para elementos lineales. Entonces, como acá me encuentro que este elemento, mi diodo, no es lineal, yo busco matemáticamente la forma de representar en ese punto esa curva por la recta tangente a la curva, en ese punto donde está la corriente que circula por el diodo y la tensión entre ánodo y cátodo cuando circula esta corriente. Profe, disculpe, ahora en un ratito me vuelvo a conectar. Dale. Sí, no sé qué es lo que pasó. ¿Todos tienen video? ¿Todos Sí, están pero bien? mire, yo ahora no estoy en mi casa. Estoy con el teléfono. Bien, ahí está. Entonces, estoy tratando de poder usar la ley de Ohm con esta facilidad que me da la matemática de buscar en ese punto de funcionamiento su recta tangente. Esta es la característica en directa. Entonces vamos a anotar característica en directa o curva en directa, vamos a poner curva del diodo polarizado en directa. Que es la curva que después vamos a ir a buscar a un manual, uno de los trabajos es ir a buscar curvas características del diodo, que las podemos encontrar en internet, buscando hojas de datos de diodos. Diodos hay de muchas aplicaciones, después lo vamos a ir viendo. Y nosotros lo que vamos a encontrar, lo más parecido es encontrar esto. Lo dibujo acá rápido, porque las curvas que vamos a encontrar son así. Tienen la tensión umbral y puede ser que haya un ramillete de curvas con la temperatura, indicando la temperatura para dónde crece o para dónde desciende. Acá siempre marcando la corriente y acá siempre marcando la tensión. No vamos a encontrar la curva característica en una hoja de cálculos como la estoy dibujando acá, con los 4 cuadrantes. Van a dibujar solamente el primer cuadrante. Es más, puede haber diodos que ni esté la curva característica. En diodos rectificadores, generalmente van a decir las tensiones del diodo, la corriente que maneja y la potencia que disipa. Y posiblemente no esté la curva. Bueno, esto es cuando está polarizado en directa. Significa tensión entre ánodo y cátodo positiva y por lo tanto la corriente va a ser positiva también, que es lo que nosotros trabajamos siempre, ¿no? La corriente, recuerden, la corriente cuando yo la dibujo, que sale del positivo de la batería en mi regla de signos, digo que esta corriente para mí es positiva. El ánodo va a ser positivo y el cátodo va a ser negativo, y esta es la diferencia de potencial, lo marco con esta flecha, que va a haber entre ánodo y cátodo. Acá adentro, ¿qué tengo? Tengo la batería umbral y tengo la resistencia, que me produce este efecto
en la curva característica. Ahora vamos a ver cuando el diodo está polarizado en inversa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando empezamos a ver diodos, creo que habíamos hecho acá arriba, muy arriba? A ver. No, acá no lo veo, no lo tengo, no sé si lo vimos. El modelo ideal, acá, el modelo ideal. O sea que conducía en directa todo, y si estaba en inversa, no conducía nada. Bueno, acá lo que yo estoy representando es el diodo, pero no es un modelo ideal, porque este diodo, cuando lo tengo polarizado en directa, comienza a conducir a partir de 0,7 voltios. Comienza a conducir a partir de 0,7 voltios y tiene una resistencia. Esta recta tangente me representa a la resistencia. A ver si lo anoté acá. Recta tangente a la curva, vamos a ponerle, representa a la resistencia interna. Interna del diodo en ese punto. Ese es un punto de trabajo, en ese punto de trabajo del diodo. Bueno, bien. Diodo polarizado en inversa. Vamos a poner también una resistencia limitadora. Perdón. La fuente la di vuelta. Y vamos a tener acá negativo de la fuente, ya la fuente está en este sentido. En el lado me aparece el negativo, acá me va a aparecer el positivo, y por lo tanto, si yo sigo con mi sistema, la corriente tendría que circular en este sentido, pero no circula. No hay circulación de corriente. No hay circulación de corriente. Pero eso es lo que nosotros habíamos dicho cuando tomábamos al diodo como algo ideal. Pero hay que con un diodo de verdad. Entonces, en un diodo de verdad, en un diodo real, el que uno va a comprar, nos encontramos que existe una pequeña corriente que se fuga. Podemos poner entonces que hay una corriente muy baja, podemos ponerle casi despreciable,
cuando el diodo está polarizado en inversa. Casi despreciable, es muy baja. Entonces, de este lado voy a tener que dibujar, porque miren, ahora estoy colocando en el diodo la tensión negativa entre ánodo y cátodo, y esto me origina que aparezca una corriente de fuga. Disculpen. Acá tiene que ir la tensión negativa entre ánodo y cátodo, y aparece una corriente de fuga por el dispositivo. Esto, la corriente va a tener prácticamente un valor constante, pero hasta determinado valor de la tensión, que nosotros le ponemos negativa. Vamos a suponer este valor, que yo voy a marcar acá, de tensión, este valor de tensión que lo llamo B', que es la tensión entre ánodo y cátodo en ese punto. Ahí la corriente va a mantener siempre un valor casi constante, pero muy bajo. Lo hago un poco exagerado para que se vea, pero muy bajo, hace prácticamente eso. Arranca ahí sí de 0 y se mantiene constante hasta un valor, y yo voy aumentando la tensión negativa. Supongan que acá tengo esta batería que vale 10, la cambio por una de 20, por una de 100, por una de 200, voy aumentando mucho la tensión. Entonces puede ser que a medida que vaya aumentando la tensión, llega un punto, esta corriente inversa, que empieza a crecer. ¿Por qué? Vamos a ver rápidamente un poquito así, sin entrar mucho en teorías atómicas, pero qué estaría ocurriendo en las pastillas cuando nosotros hacemos eso. Nosotros al diodo lo tenemos la pastilla P, la pastilla N. Recuerden que la pastilla N me sobran muchos electrones. Tengo muchos electrones. Y la pastilla P me sobran cargas positivas. Exceso de cargas positivas. Por eso había una transferencia, ¿se acuerdan? Acá había una transferencia de cargas. Las negativas pasaban a este lado, muy cerquita, cuando el diodo se estaba formando, que no tenía ninguna polarización, pero ahora yo a este diodo le estoy haciendo esto. Estoy conectando la batería de esta manera. Al conectar de esta manera la batería, lo que ocurre es que todas las cargas negativas, dentro de la pastilla del diodo N, ¿a dónde van a querer estar? Y van a estar todas acá concentradas. Yo diría que por acá van a quedar muy pocas, pero todo el grueso va a estar acá, a donde está el positivo. Y de este lado pasa exactamente lo mismo. Todas las cargas positivas se van a concentrar acá. Y por acá puede ser que haya algunas, pero todas las cargas van a estar concentradas en esta zona. Todas las cargas negativas van a estar acá, las cargas positivas van a estar de este lado, porque acá tengo el negativo de la fuente, y ustedes vean que toda esta zona del diodo queda desprovisto
de cargas. Y ahí estaría más o menos en este punto. Estaría acá en este punto, donde hice la línea punteada amarilla. Ahora, si yo sigo aumentando esta tensión a partir de ese punto, si yo sigo aumentando esta tensión a partir de ese punto, lo que voy a lograr es que todas las cargas, todas, y posiblemente todas, se empiecen a acumular en esta zona. Todas las cargas. Y todas las cargas positivas se empiezan a acumular acá. Entonces, esa barrera que yo había dibujado en violeta, miren, este ancho, dentro del diodo, ahora se hace más grande. Cada vez no tengo cargas adentro de las pastillas, están todas las cargas acumuladas prácticamente en el extremo de las pastillas. En ese punto, que es cuando yo empecé a aumentar, la corriente empieza en el diodo a subir un poquito. Sube hasta que llega un momento, ahí marco el momento, cuando empiezo a subir la carga, la batería, y la corriente sube un poco, corriente inversa, no se olviden que lo que estoy representando acá, esto es corriente inversa. Cuando el diodo está polarizado en inversa. Pero si yo a partir de este punto sigo aumentando el valor de tensión, lo que voy a lograr de que estas cargas cada vez más se estén aproximando al extremo de la pastilla. ¿Y qué va a pasar con la pastilla? Se va a romper, realmente se rompe la pastilla. Y el diodo conduce. Y el diodo empieza a conducir en inversa, así. Se rompe la pastilla porque la corriente crece a valores muy altos y se quema, se destruye. Entonces la curva completa queda una cosa así. Entonces, veamos la curva que está en amarillo para analizar en inversa al diodo. Miren, entre esta zona de tensión, entre 0 voltios y este valor B' que marqué acá, donde voy aumentando la tensión inversa, la corriente, vean lo que pasa con la corriente, se mantiene prácticamente constante y va a tener un valor determinado, inverso, pero va a tener un valor bajo. A medida que voy aumentando este valor, lo voy aumentando, observo que estoy en una zona peligrosa. Voy a completar la curva acá, prácticamente constante. Estoy entrando en una zona peligrosa porque la corriente aumentó bastante.